Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos totalmente en vivo desde el Parlamento venezolano, desde donde los representantes del Parlamento latinoamericano se van a pronunciar. Hace breves momentos estaban comentando que están pidiendo un exhorto a los parlamentos de toda Latinoamérica. Escuchemos. No, solamente estamos formalmente, del Grupo del Parlatino Venezuela, hemos solicitado a la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño con sede en Panamá a que se pronuncie sobre lo que nosotros creemos hace es una violación flagrante a la Constitución, un nuevo ataque a la Asamblea Nacional, un nuevo ataque a la voluntad del pueblo, un nuevo ataque a la democracia de Venezuela. La persecución, el secuestro de Juan Requesén constituyen hechos sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela. Pero además la orden de aprehensión contra Julio Borges constituye un absurdo frente a lo que están viviendo los venezolanos. Por eso hemos solicitado al Parlamento Latinoamericano a que se pronuncie frente a este hecho que se enmarca en otros tantos hechos que hemos denunciado durante el último año y medio, que atacan a la Constitución, que atacan a la democracia y que entiendan que un ataque a la Asamblea Nacional de Venezuela es un ataque a la democracia de la región y que entiendan que Venezuela se ha transformado en una distorsión no solamente de los venezolanos, sino una distorsión de toda la región latinoamericana. Por eso, hoy desde el Parlatino Venezuela condenamos y rechazamos el secuestro de Juan Requesén, condenamos y rechazamos la orden de aprehensión a Julio Borges, condenamos y rechazamos que sea este el mecanismo permanente para tratar de destruir un espacio institucional que puede significar el espacio constitucional para salir de la crisis que viven los venezolanos. Muchos de los países se han pronunciado, diputado, también vimos inclusive que estaba pronunciándose hace breves momentos también Estados Unidos, que estaba recorriendo lo que era la frontera y pedía que se aclarara lo que era el caso exactamente de Juan Requesén y el caso en general que ocurrió pasado sábado. Su opinión acerca también de... Mira, han pasado más de 30 horas y todavía no sabemos formalmente, no se ha notificado formalmente dónde se encuentran ni en qué estado está Juan Requesén. Este es un país al revés, donde detienen y secuestran a la persona y después le allanan la inmunidad parlamentaria. Esto no tiene ningún sentido y por eso es que hemos pedido, exhortado a toda la comunidad internacional, pero especialmente a la región latinoamericana y al Parlamento latinoamericano que se exprese en función de la democracia, porque además en los estatutos de constitución del Parlamento latinoamericano uno de nuestros principios es la defensa de la democracia y la defensa de la representatividad que se da en cada uno de los parlamentos de América Latina. Pues bien, exhortamos en el marco de esos valores y principios que se pronuncien frente a esto, que es un nuevo atropello a la Asamblea Nacional. ¿Cómo tomarían lo que ha sido esta violación de la inmunidad también estos parlamentos latinoamericanos? ¿Has recibido algún tipo de reacción u opinión de alguno de los parlamentarios con que se ha comunicado? Mira, poco a poco estamos recibiendo reacciones de los parlamentarios, de los grupos políticos, de los distintos parlamentos y lo que estamos haciendo es gestiones desde el Parlamento Latinoamericano también para que conozcan sobre el tema, para que conozcan a detalle lo que está pasando en Venezuela y conozcan, repetimos, este nuevo ataque. Este no es el primero y creemos que tampoco va a ser el último. Pero si algún mensaje tenemos que dejar claro aquí es que lamentablemente el poder no ha entendido que atacando a la Asamblea Nacional está atacando uno de los espacios que puede permitir salir de la crisis que está viviendo Venezuela. Es un sinsentido lo que está haciendo el poder, tratando de amedrentar a los diputados, que podemos ser esta institución, el Parlamento Nacional, puede ser sin duda alguna uno de los espacios institucionales y constitucionales para provocar una salida definitiva a la crisis que está viviendo los venezolanos. También se ha hablado sobre las acusaciones también y las alertas que se ha hablado de Interpol. Estamos escuchando también comentarios de ustedes. Eso es permanente. Nosotros rechazamos rechazamos, como lo hemos hecho en varias oportunidades, el uso de la institucionalidad, de la fachada institucional para avanzar en acciones políticas. El uso de un pretexto jurídico para avanzar en una decisión absolutamente política. Esto que está sucediendo con Julio Borges no es más que una decisión política que tiene un barniz jurídico. Es una decisión política que le llaman sentencia. Es una decisión política que lo hace un magistrado, pero al final es una decisión política. Y en tanto lo tienen que entender todos los organismos internacionales de justicia y los organismos internacionales de integración, que esto es una decisión absolutamente política y nada tiene que ver con la ley y nada tiene que ver con la Constitución ni con nuestro ordenamiento jurídico. Diputado, ¿qué acciones va a tomar el Parlatino o qué se le está pidiendo al Parlatino? En la mañana de hoy estuvimos enviando una comunicación a la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano, que la conforman 5 diputados de 5 regiones distintas de América Latina, para que se pronuncien de manera enérgica frente a esto. No es la primera vez que denunciamos esto ante el Parlatino, no es la primera vez que denunciamos acoso, no es la primera vez que denunciamos el cerco administrativo de violencia, el cerco permanente que se da contra los diputados, pero esta evidentemente es grave,
tiene que tener una respuesta y tiene que tener un pronunciamiento por parte, al menos, de nuestro espacio desde el Parlamento Latinoamericano. ¿Cuál será el comportamiento de los diputados considerando que pudieran venir más detenciones, según lo ha dicho incluso el propio constituyente Diosdado Cabello? Estando aquí, seguir haciendo nuestras sesiones, seguir trabajando, y del Parlamento Latinoamericano también seguir trabajando y seguir levantando la voz, no solamente en función de la democracia de Venezuela, sino que comprendan, repito, que la desestabilización de la democracia en Venezuela significa la ruptura del equilibrio de la democracia en la región. La importancia de la sesión de hoy, diputado, también por aquí va a salir un exhorto, también va a salir un acuerdo del día de hoy. Importancia para ustedes también y para llevar eso a los parlamentos del mundo. Yo creo que la importancia es seguir siendo un espacio institucional que se mantiene vigente a pesar de todo lo que nos ha pasado. A pesar de lo que siguen atacándonos, este es un espacio que sigue vigente y repito, este es el espacio por excelencia que en cualquier sistema político es el que permite la salida de las crisis políticas. Por eso es que no entendemos, lo personal no entiendo cómo el poder ataca a uno de los órganos que puede ser la salida constitucional de la crisis que vive este país. Eran palabras del diputado Ángel Medina, quien acaba de reaccionar y hablar y pronunciarse sobre lo que ha sido las acciones del Parlamento Latinoamericano sobre cada una de las acciones. Podemos observar que ahora también otros miembros de la Asamblea Nacional se van a pronunciar el día de hoy. Esta era una de las ruedas de prensa previstas para el día de hoy con el diputado Américo de Gracias. Escuchemos parte de lo que va a ser su pronunciamiento el día de hoy. Sí. Muy buenos días a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes en nuestra Asamblea Nacional. Queremos hablar en nombre de la fracción de la Causa R, que nos acompañan pues hoy la diputada Mariela Magallanes, Arnoldo Benítez. En primer lugar, una solidaridad con nuestro diputado Juan Requesén y por supuesto con el diputado Julio Borges. Solidaridad por el atropello, por el secuestro, por la burla a la institucionalidad democrática que hoy el mundo sigue mirando con asombro, cómo se deteriora cada vez más la poca institucionalidad que queda en Venezuela. Nuestra solidaridad también viene dada porque el pueblo venezolano, que está prácticamente a diario en desobediencia civil, es también propósito y motivo para dirigirnos a ese pueblo venezolano. El pueblo venezolano el fin de semana le dio una nueva bofetada con la desobediencia civil al censo de la gasolina. No acudieron al censo de la gasolina, que junto a el no acudir al hecho electoral del 20 de mayo pasado, al simulacro, pone de manifiesto también de modo directo que los venezolanos no estamos dispuestos a seguir la política de una organización criminal que está al frente del régimen. Y nosotros tenemos adicionalmente que decir que esa es una de las facturas que le pasan a Julio Borges, la desobediencia civil. ¿La desobediencia civil de cuándo? De cuando no firmó el documento que quería el gobierno que se firmara en República Dominicana. Hoy los venezolanos seguimos en desobediencia civil, las enfermeras están en desobediencia civil, los trabajadores de Corpolet están en desobediencia civil, los trabajadores de la CanTV, los profesores universitarios y muchos venezolanos que a diario están protestando por luz, por agua, por transporte a nivel nacional. Y que por supuesto también nosotros queremos advertir y alertar lo que está pasando con los damnificados en el sur de Venezuela, en Guayana, en el estado Bolívar, en Amazonas, en el sur y en el este de Guárico, de Monagas, de Delta Macuro. Pueblos enteros que están bajo las aguas, inundados, afectados y damnificados. Un gobierno insensible que no tiene el mínimo propósito de declarar la emergencia para no evidenciar sus propias falencias, que pretenden invisibilizar los temas que hoy lamentablemente ocupan y preocupan a los venezolanos.
en relación a las inundaciones en el estado Bolívar, ¿cuál es el nivel de afectación? ¿Cuántas personas habrían? Solamente en el estado Bolívar hay más de 7.000 personas afectadas, hay más de 1.700 familias afectadas, hay 3 fallecidos productos de murieron electrocutados producto de las inundaciones. Estas son cifras que el gobierno no publica, estas son cifras que el gobierno no da, estas son cifras que el gobierno no pretende informarle a los venezolanos y al mundo de lo que está ocurriendo. Pero damnificados también están todos los venezolanos. Damnificados están aquellos que no tienen acceso al transporte, aquellos que no pueden tener electricidad en su casa, aquellos que no tienen gas o que no tienen agua o que no tienen efectivo como cosa absolutamente insólita. Y por eso nosotros decimos que la respuesta a toda esta calamidad, a toda esta tragedia, tiene que ser y seguir siendo la desobediencia civil. Y yo quiero poner como ejemplo hoy, cosa que ha pretendido pasarse por debajo de la mesa, desobediencia civil es tener al diputado Romer Guzamana aquí instalado en la Cámara, desobedeciendo a un Tribunal Supremo de Justicia usurpador, el mismo Tribunal Supremo de Justicia que pretende mantener preso, detenido, incomunicado a nuestro diputado Juan Requesén. Esa es la conducta que tenemos que desarrollar nosotros y por eso seguimos insistiendo en la propuesta del paro nacional para el 20 de agosto, día en el que comienza a funcionar el supuesto cono monetario como una respuesta popular, similar a la que se dio bajo el censo que la gente no acudió y bajo el simulacro electoral en donde los venezolanos no fuimos a votar. Este es el momento de los ciudadanos venezolanos. Cuando el Frente Amplio anunció que se iba a ir a una huelga nacional, se indicaba que una de las propuestas iba a ser esa precisamente del paro a partir del 20 de agosto, pero que no había un consenso. Se iba a crear un comité. ¿Qué ha pasado con ese comité? ¿Ustedes fueron llamados por ese comité? Sí, el comité está constituido y nosotros seguimos manteniendo que la mejor respuesta, estoy hablando en nombre de la causa R, no en nombre del Frente, y por supuesto nos acogeremos a lo que decida la mayoría. Pero nosotros tenemos que insistir desde la causa R que la fecha icónica de acto de desobediencia civil al régimen de Nicolás Maduro tiene que ser el 20 de agosto, porque ese día entra en funcionamiento el cono monetario y nada mejor que recibirlo de pie, recibirlo luchando por mejores condiciones y por supuesto por una Venezuela distinta y diferente a la que nos ha tocado vivir a los venezolanos en esta época de dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cómo evalúa usted la actuación del gobierno nacional y regional en la emergencia del estado Bolívar por inundaciones? Un gobierno nacional o un régimen como el de Nicolás Maduro que no declara la emergencia en función a los inundados, que no se pronuncia en relación al tema, que no se ocupa, mientras sí se ocupó, por ejemplo, de los damnificados en Cuba o en cualquier otro país latinoamericano cuando estos entraron en una catástrofe natural. Nosotros no podemos esperar más de Maduro que lo que ocurrió, por ejemplo, durante la vaguada del 15 de diciembre del año 1999, cuando Venezuela no quiso aceptar la ayuda humanitaria. Este es un régimen que está totalmente de espaldas a los venezolanos y a sus necesidades, a la calamidad que sufren los venezolanos a diario. No nos puede sorprender, pero nosotros sí tenemos que seguir levantando la voz en nombre de esas víctimas que a diario hoy están en la calle reclamando asistencia humanitaria y que hoy se visten de damnificados, pero que damnificados, repito, son muchos los venezolanos que hoy requieren ayuda humanitaria. Usted denunció en sus redes sociales lo que es la desaparición de un diputado regional en el estado Bolívar. También vemos lo que está pasando hoy, la sesión que trae, que es el diputado Requesens. También se está hablando de persecución a unos indígenas por las denuncias que han hecho en Bolívar, por la recuperación de los espacios que ellos indican que están mal utilizados por el arco minero. Estas persecuciones, ¿cómo les evalúa y qué está pasando con el diputado regional del estado Bolívar?
Primero quiero agradecer la pregunta sobre el diputado, el exdiputado Aldrin Torres y su pareja, la señora Rebeca Núñez, quienes fueron secuestrados el 1 de agosto, miércoles 1 de agosto de este año. Ya llevan 9 días secuestrados, no aparecen, no dan signo de existencia por ningún lado, no han pedido rescate de ninguna naturaleza y por supuesto tiene que motivarnos y preocuparnos. Si esto se lo hacen a uno de los de ellos, y es bueno saber el por qué, Aldrin Torres, exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela en el CLEP de Ciudad Bolívar, del Estado Bolívar, ha venido denunciando las mafias del oro, igual que lo hemos venido haciendo nosotros, y ha venido denunciando cómo desmantelaron a Minerven para favorecer a militares que están ejerciendo la minería ilegal con cianuradoras instaladas que hacían el mismo trabajo que hacía entonces Minerven. Nosotros creemos que esa es la razón, ese es el motivo por el cual han secuestrado y desaparecido a la familia de a Aldrin Torres y a su pareja. En relación al tema que tiene que ver los indígenas, Lisa Irito es una líder pemona en el sur del estado Bolívar, concretamente en Manacrí, en el estado Bolívar, que es una comunidad indígena de la Gran Sabana. Ella ha venido denunciando junto con las comunidades indígenas la ocupación arbitraria del arco minero de sus áreas, la ocupación incluso con efectivos del ELN, la ocupación que se ha venido haciendo de los espacios indígenas, que 112.000 kilómetros cuadrados, no estamos hablando de cualquier territorio, afecta el 12% del territorio nacional y afecta prácticamente a todos los pueblos indígenas del estado Bolívar, y que por supuesto Amnistía Internacional advierte y alerta al gobierno nacional sobre este tema, sobre esta materia, y por supuesto le pide la protección a Lisa para que no sufra ningún daño, toda vez que efectivos y funcionarios de las Fuerzas Armadas han venido acosándola, han venido deteniéndola, han venido privándole incluso de la libre circulación dentro de su municipio, y prácticamente la tienen recluida en su zona, en su hábitat, en su comunidad, sin dejarla salir. Esa es la situación que viven los pueblos indígenas, donde han habido masacres, donde se han encontrado el miércoles pasado pozos de la muerte con 14 cráneos en la ciudad del Callao, en el sector minero del Perú, dentro de las instalaciones de Minerven. Estas son denuncias que nosotros hemos venido haciendo de manera permanente, sistemática, y que hoy comienzan a aparecer las pruebas. Obviamente que la invisibilización de todos estos temas por parte del régimen, gracias a medios de comunicaciones como ustedes, es que el mundo entero y Venezuela hoy comienza a saber la verdad de cuanto ocurre en el marco del arco minero y en la gran tragedia que ocupa a los venezolanos. Muchísimas gracias. Era parte de las palabras del diputado Américo de Gracia, quien el día de hoy también ha denunciado todo lo que ha sido la persecución dentro de la Asamblea Nacional, únicamente no del diputado Juan Requesens, sino también de algunos activistas de derechos humanos en la zona indígena venezolana. También ha hablado sobre lo que ha sido la situación del estado Bolívar, específicamente la persecución que han tenido algunos diputados regionales por denunciar lo que ha ocurrido en el arco minero, y también sobre las familias afectadas. Está hablando de más de 7.000 ciudadanos afectados únicamente en el estado Bolívar. Continuamos con los pronunciamientos, y es que ahora la fracción 16 de julio va a tomar la palabra. Exactamente, tenemos diputados del partido 20 Venezuela, específicamente al diputado Juan Pablo García, quien se va a pronunciar en este momento. Escuchemos. Hoy, en nombre de la fracción 16 de julio, hacemos acto de presencia en esta sesión extraordinaria en solidaridad con Juan Requesens y Julio Borges. El régimen, en vez de atender a más de 30.000 damnificados que se encuentran hoy bajo las lluvias, bajo las aguas producto de las últimas lluvias, se dedica a perseguir al Parlamento. Y todo esto en ocasión a los hechos ocurridos el sábado pasado, justificando con ese hecho la persecución
el secuestro del que ha sido objeto Juan Requesén y la persecución hacia Julio Borges. Todo lo que persigue es desviar la atención ante la grave crisis que vive el país. Pero se equivoca Nicolás Maduro y se equivocan toda su pandilla. Aquí todos sabemos que la Asamblea Nacional Constituyente no existe, que todo acto que emane de allí es nulo, de nulidad absoluta. Así como también quiero recordarle al pueblo de Venezuela que no tenemos presidente ni tenemos comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, Juan Requesén actualmente está secuestrado por el régimen. Y quiero decirle a Juan Requesén, a Julio Borges y a todos los diputados hoy perseguidos, que aquí pronto en Venezuela habrá libertad y que pronto, muy pronto, serán llevados a la justicia y tendrán que rendirle cuenta estos pandilleros de lo que han hecho, de sus crímenes al pueblo venezolano. Por eso hoy Requesén, hoy Julio, hoy Freddy Guevara, tengan en cuenta que aquí hay diputados que seguiremos en pie de lucha hasta rescatar la libertad del pueblo venezolano. Estamos observando que, bueno, hoy ustedes dan apoyo a Julio Borges, también el partido Primera Justicia y a Juan Requesén. Bueno, también han tenido diferencias anteriormente ideológicas, pero el día de hoy podemos decir que, bueno, los encuentra este ataque a la Asamblea Nacional. Las diferencias en los demócratas es normal, pero nos une una sola cosa aquí, es la salida del régimen. Este régimen, hemos dicho, que aquí no hay lugar a negociación alguna. Aquí no hay lugar a elecciones cualquiera para salir del régimen. Los tiranos, como estas dictaduras, no salen con voto ni negociando. Esta dictadura sale por la fuerza. Y lo hemos dicho miles de veces y aquí lo ratifico. Por la fuerza internacional, con la fuerza institucional y con la fuerza del soberano. Pronto aquí en Venezuela, esos tres elementos nos darán la libertad. Por eso tengan fe. Que tengan fe los diputados hoy perseguidos por el régimen y secuestrados. Pero también que tenga fe el pueblo venezolano. También sobre la situación que está viviendo también el sur del estado Monagas. Hablábamos ahorita del diputado Américo de Gracia, que hablaba de lo que estaba pasando en Bolívar, alertaban del Tamacuro y también quisiéramos saber lo que está pasando en el estado Monagas, en la parte de Barranca, que usted tenía información también documentada. Sí, evidentemente lo que está sucediendo allí es lo que está pasando en el estado Bolívar y en Apure. El pueblo, ante la arremetida de la lluvia, está bajo las aguas. Mucha gente desamparada, no tienen el socorro del pueblo, la ayuda del régimen, y ahí están. Pero están resistiendo. Desde 20 Venezuela hemos creado un operativo de centros de acopio en distintos puntos del país a los fines de recolectar y tratar de atenuar la desgracia en la cual se encuentran estos ciudadanos. Gracias, diputado. Escuchamos también palabras del diputado Juan Pablo García, quien en representación del partido 20 Venezuela también se pronunció sobre lo que ha sido la detención arbitraria del diputado Juan Requesén. Ellos también se solidarizan tanto con el diputado Juan Requesén como también con el diputado Julio Borges. También ahora vamos a ver a los diputados exactamente de indígenas, quienes se van a pronunciar ahora en este momento. Van a también elevar un pronunciamiento. Exactamente es el Parlamento amazónico quien va a hacer el pronunciamiento ahora en este momento. Escuchemos. Listo. Buenos días. Ramón Flores, presidente del Parlamento amazónico. El régimen de Nicolás Maduro decretó la guerra a muerte a los pueblos indígenas, con una triple exclusión: étnica, sociales y económicas. Simultáneamente hay un desconocimiento de los derechos humanos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados, convenios y pactos internacionales suscritos y ratificados por la República. Venezuela tiene problemas económicos y sociales. Sin embargo, los pueblos indígenas los tiene gravísimos. Primero, por una discriminación de los embates de la historia, y luego por un desconocimiento constitucional y ancestral. El desconocimiento de sus derechos constitucionales y ancestrales, producto de un régimen totalitario que los utilizó para simular un reparo histórico y una justicia social, cuando en la práctica es un fraude, es una mentira. Los pueblos indígenas
están siendo despojados de sus etnias, están siendo despojados de su territorio, están siendo despojados de su economía. Recordemos la Organización Internacional de la Salud, recordemos la Organización Panamericana de la Salud, de los colegios médicos, de los expertos, de los organismos de los indígenas, que denota un crecimiento progresivo de enfermedades erradicadas, como la malaria, la difteria, el paludismo, la desnutrición y muchísimas otras enfermedades que habían desaparecido. Queremos dejar constancia ante la historia que hoy, Día Mundial de los Derechos Humanos, rechazamos el decreto 2248, creado por el régimen para destruir de forma irreversible el arco minero del Orinoco, gran parte de la Amazonía, las aguas, la flora, los ríos, contaminados por cianuro y el mercurio, llegan al Orinoco y luego llegan al Atlántico. Están envenenando a los indígenas. Les han quitado su historia. No los están apoyando. Lamentablemente, hoy nosotros tenemos que decir que no hay nada que celebrar en el Día Mundial de los Derechos Humanos, de los derechos indígenas. No tenemos nada que celebrar. No hay absolutamente nada que celebrar. El 20% del reservorio de agua dulce del mundo está siendo devastado. Nos están quitando los tepuyes, nos están quitando el agua, la flora. Se está devastando y se comete el ecocidio más grande de la historia de la humanidad. Nosotros protestamos hoy, Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Queremos igualmente señalar que los pueblos indígenas en el día de hoy continúan siendo víctimas de un régimen inepto, desastroso. Está bajo las aguas parte del Apure, parte del Amazonas, parte del Apure. Y nuestros queridos y nobles hermanos, Guarao, Piaroa, Yanomami y muchos otros calificados y extraordinarios, están siendo víctimas de esta devastación y de esta ineptitud gubernamental. Palabras del diputado Flores, quien se pronuncia ahorita por el Día Mundial de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Ahora seguimos escuchando también la representación parlamentaria indígena. Diputado Rommel Guzamana, por el bloque sur, Apure y Amazonas. Hoy, de verdad que en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nosotros tenemos 3 puntos que decirle a